Sentidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cinco Sentidos. Estamos en la televisión pública. Vamos a hablar de la situación de una de las intendencias del interior del país, Cerro Largo, donde el escenario está marcado por tensiones políticas, por denuncias de irregularidades y también por un fuerte cruce entre el intendente actual y quien dejó el cargo en mayo pasado. Además, la situación financiera de la Intendencia está bajo la lupa, está en revisión, hay una situación compleja en torno a la expedición de libretas de conducir y también hay reclamos por medidas frente a la diferencia cambiaria que afecta el comercio en la frontera con Brasil. Cristian Morel enfrenta el desafío de ordenar la casa y le damos la bienvenida entonces esta mañana a la televisión pública. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias y bueno, excelente introducción en un escenario que es, la verdad que es real, como tú lo has dicho. También tienen otras fortalezas en el departamento, ¿no? Ya podremos estar hablando de eso y me imagino que serán el pilar para poder construir una gestión más sana, más saludable en el próximo periodo. Es la realidad, esperemos y estamos convencidos que esta turbulencia va a pasar y que bueno, que vamos a poder ordenar esta casa. Anoche cenaron con el presidente, ¿cómo estuvo eso? Anoche cenamos y lo lindo de la democracia tiene estas cosas. Ayer intendentes de todos los partidos, con el presidente, con el equipo de OPP, confraternizando y obviamente hablando más de anécdotas de nuestros diferentes departamentos, anécdotas de intendentes que repiten en el lugar, intendentes que somos nuevos. Bueno, esas cosas lindas que la verdad solo se ven en el Uruguay, me parece. Cristian, nosotros sabemos que esas instancias de confraternización, los periodistas lo sabemos bien, son instancias de acercamiento, pero también son lugares donde se terminan decidiendo cosas. En Uruguay, muchas cosas a nivel de Estado se terminan resolviendo en este tipo de instancias. ¿Ustedes pudieron avanzar en algo en relación a pedidos que tengan hacia el gobierno central para el departamento específicamente ayer o en compromisos? Yo tengo que ser sincero y ustedes me tienen que creer porque es mi sinceridad. Fue muy poquito lo que hablamos en materia de gobierno y en materia de avance en algunas cosas. Fue, créanme, mucha confraternidad, mucho diálogo amigable y poco diálogo de solicitar ciertas cosas. Obviamente uno aprovecha esas instancias para plantear algunas cosas. Fue, en el caso mío, pedirle a uno de los integrantes del Ejecutivo el accionar sobre algo que nos tiene trancado nosotros en Cerro Largo, que es que AFISA nos habilite el pago al Banco República para que el Banco República nos habilite el crédito y podamos empezar a gestionar, que llevamos 35 días y somos el único departamento del país donde ANCAP no le vende combustible, no le vende cemento, no le vende lubricante, único departamento. Entonces, deseoso estamos que AFISA nos entregue parte del fideicomiso a ANCAP y ahí nosotros vamos a poder salir un poco más a la cancha. Nosotros tenemos el 45% de la maquinaria parada y por falta de combustible, por falta de lubricantes, por falta de asfalto, no hemos podido avanzar en lo que es el FDI, avanzamos 10 puntos, es verdad, pero ahora entramos en un embudo donde más de 400 cuadras tenemos que hacer de bitumen para poder llegar al 100% del FDI. Entonces aprovechamos a que ahora sí nos está entrando un apuro, quizás algunas de esas cosas, pero mirá que pero no eso más no es porque que eso. tiene una deuda de casi 40 millones de pesos también. ¿40 millones? ¿De pesos con ANCAP? 39, sí, 40 millones, Sí, que por ahí. ahora sí, 39 millones 600, me la sé de cabeza porque todos los días duermo con ellos y despierto pensando 39 millones 650 mil pesos es la deuda que hace que seamos el único departamento que tiene cortado. Le mandamos una carta al directorio el lunes, le hicimos un planteamiento para pagar, pero obviamente necesitamos hacer una entrega de dinero para que ANCAP nos habilite ese financiamiento que ojalá sea aceptado para ANCAP porque ahí nos descansa un poco más a Cerro Largo. Pero tenemos 1.600 millones de pesos de déficit y no solo involucra el tema este que decías de ANCAP y el combustible imprescindible para que una intendencia pueda hacer obras, sino también la dificultad para acceder a créditos y los sueldos. ¿Qué pasa con los sueldos, Cristian? En realidad 1.612 millones con un reclamo ahora hace unos 4 o 5 días, 80 millones de una empresa nueva que nos está haciendo un reclamo. Nosotros
y generamos ya el 12 o 13 de julio 7 millones de pesos de licencias que no fueron pagas de este año todavía. Así que estamos como en 1800. Más o menos, más o menos. Y después nos pasa que lo que tratamos de hacer, que lo hicimos en julio y ahora lo vamos a hacer, es tratar de juntar el dinero para poder llegar a pagar los sueldos, que es lo más importante. Nosotros tenemos remesa del 214, llegaron ahora 52 millones de pesos y nosotros necesitamos 75 para pagar los sueldos, pero ayer se hizo un poco de caja, se viene haciendo caja y creemos que al 31 vamos a llegar con esos 70 millones. Si tengo que hacer lo que hice el mes pasado, que fue dejar el sueldo mío y el de los directores y el de algún alcalde que estaba cobrando subsidio, que cobra subsidio, que son 14 alcaldes, si lo tengo que dejar para atrás, lo dejo y espero un poquito. Pero creo que no va a ser Pero eso necesario. es una medida política, pero me Sí. imagino que no mueve la aguja en el global de la deuda. No, en el Claro. global de deuda no, o sea, más que nada en que el 30 de agosto a nadie le falte el sueldo, sí que mueve de repente esos 4 o 5 millones que nos faltaron la vez pasada, pero creo que este mes ojalá no nos falte. Cristian, ¿qué está pasando ahora en la interna blanca en el departamento? Porque cuando vos ganaste, tuviste un discurso de decir, bueno, le gané al sistema, ¿no? Le gané con viento en contra todo, ¿no? Yurramendi, el exintendente, dice que tus comentarios sobre la gestión anterior son picardía política y también el exintendente y líder de Cerro Largo, Sergio Botana, se refirió a ti en Radio Sarandí diciendo que el diálogo está cortado, que sos un hombre capaz, pero que por desconocimiento le está cerrando feazo, dijo. Capaz, inteligente, dijo, te faltó otro, otro atributo. Me cuesta a mí un tipo capaz, inteligente, le está errando feazo. Capaz que no soy yo el que le estoy errando feazo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque están todos dentro del mismo partido, ¿no? Y, a ver, yo creo que es difícil soportar que la mala jugada que el año pasado yo no quise aceptar, que fue la de bajarme de ser candidato a intendente, haya terminado con una rebeldía, entre comillas, porque en realidad no es rebeldía, es simplemente defender los intereses de un pueblo que me había dado los convencionales suficientes para ser candidato a intendente, ir contra el sistema y decirle, no, yo no me puedo bajar de la candidatura a la intendencia por el simple hecho de asegurarme la diputación, porque si la gente me dio el voto, tengo los convencionales, tengo que ir. Y bueno, esa rebeldía después se termina logrando lo que para mí no era algo fácil de acceder, lo veía lejano, en realidad no, lo veía imposible, no voy a decir lejano, pero lo veía imposible, que es llegar a ser intendente. Entonces, cuando te plantean un escenario, te piden que te bajes de la candidatura a la intendencia, cuando te ponen una convención en pleno periodo electoral como fue la de octubre, cuando vas contra 55 listas, cuando te destituyen una funcionaria como fue la de Fraile Muerto porque era candidata mía a la alcaldía de Fraile Muerto, cuando hay otras cosas internas, vos vas contra todo eso y todavía el pueblo y el departamento te da la oportunidad de ganar, obviamente. ¿Pero por qué? quedando O sea, bien. ¿cómo se explica que todo eso esté contra vos, o que Botana esté contra vos, que Yurramendi esté contra vos, que tengas la diputada contra vos? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? En realidad, y simplemente yo no haber acatado... No, la diputada no, Graciela Echenique para nada. No, y José tampoco para nada. Mire que Yurramendi lo que manifestó que eran picardías mías, lo dijo hace 25 días y bueno, le dije, hey, Volvieron a hablar después de eso. Si no, tenemos un buen diálogo con José. Sí, picardía, si picardía son 40 millones de pesos que le demos a ANCAP y tenemos los créditos cerrados, si picardía son funcionarios que no iban a trabajar, si picardía son estas diferencias de sueldo, si picardía son estas, no sé dónde... Y quedó en eso nomás y no ha pasado más nada con José en ningún sentido. El tema de ¿Tampoco Botana, reconoció? ¿Cómo? ¿Tampoco No, reconoció? reconoce, sí, cómo no va a reconocer. Sabe que los números son reales, yo no vine a inventar nada acá y sabe que los ediles saben de esta realidad. Bueno, de tal manera que ayer por unanimidad de la Junta Departamental se votó lo que estoy pidiendo, que es el incentivo para que se jubile un porcentaje de funcionarios que tienen más de 60 años, para de esa forma no tener que seguir cesando gente. Esa es la realidad. Cesamos 157 personas y eso marca de que no hubo reclamo porque era real. Muchos no iban a trabajar, muchos no tenían un hábito de trabajo. Muchos, lamentablemente, porque la plantilla es excesiva para un departamento. Estamos hablando de, llegamos a ver más de 2.000 funcionarios, un departamento que debe funcionar con 1.700. Y bueno, eso hizo que alguno de repente tuvo que ir en la volada, pero simplemente por decisiones económicas. La pica es con Botana, entonces. No, la pica es de Botana hacia mí.
Yo voy atacando penales, pero solamente contestando cuando me preguntan, como me preguntaba la periodista recién. Pero cuando hablas de los recortes en empleados, los municipales a nivel nacional plantearon este tema y dijeron justamente que Cerro Largo es el más complicado y de hecho iban a llevar el tema al Congreso de Intendentes. No sé si finalmente se reunieron. O sea, cuando vos decís, bueno, están todos de acuerdo con este recorte, genera un frente interno en la Intendencia también, ¿no? En realidad he tenido 3 reuniones con Adeón y han sido... Adeón lo manifestó en la prensa. El año pasado, Adeón mismo lo dijo, le había llevado al intendente Yurramendi una lista de 35 de los que popularmente se dicen ñoquis. Le habían llevado, le habían dicho, José, estos 35 no laburan. Y lo han dicho en la prensa, no es que yo vengo a decir algo que no es. Y bueno, lo han dicho ellos y bueno, yo he trabajado en consecuencia y le pedí a Adeón que trabajara y que si en algo me estaba equivocando me lo dijeran. Bueno, me reuní 3 veces con Adeón. Es más, hubo un encadenado que estuvo creo que algo de 17 y 18 horas, no más de eso, porque en realidad quiso salir con un relato de que era por una persecución política, cosa que el otro día lo decía Sergio Botana, que son persecuciones políticas, y bueno, él me había mandado un mensaje que decía, Cristian, te voté y me cesás, y bueno, ahí se terminó el encadenamiento, encontró la llave del candado y bueno, se fue para la casa y no hubo más reclamo, porque la realidad es esa, o sea, no hay ninguna persecución política, porque el departamento sabe que el 85% de los funcionarios municipales de Cerro Largo no me votaron, votaron a la línea del ex intendente. Los directores tenían lista, habían encargados con lista, habían funcionarios embanderados. Y si vamos a Melo, yo te puedo decir que el 95% de los 1.700 funcionarios que están en Melo, creo que me votaron 10 y el resto votó. O sea que no es por un tema político, si no, no quedaría nada en la intendencia, iría yo y los Claro. 10 que me apoyaron. Pero O sea, no hay un tema político. desvinculaste a 230. Vos hablaste de cuántos ñoquis. No, nosotros desvinculamos a 156 y renunciaron 45. ahí va. De los 156, 20 tenían que haber renunciado. Esperaron, creo, el momento para que yo los cesara cuando se tenían que haber ido. ¿Y el resto? Como resto. De ese total, ¿por qué se van? Porque 156 nosotros sí. los cesamos, 45 porque eran cargos Los 156. de los 156 los cesamos porque teníamos que bajar la plantilla. Porque, o sea, no se soporta ese número. No tenía que ver con que no trabajaran o con que... No. Habían más o menos unos 20 o 30 que no le encontrábamos la función y está. Ahora nos está pasando que 4 o 5 funcionarios, el mes pasado fueron 15, ahora van a ser 5 funcionarios que no se le va a pasar jornales porque no hemos dado con ellos todavía y no se han apersonado. Uno de ellos sí dimos, no se ha apersonado todavía, pero que es presupuestado. De no hacerlo, vamos a empezar el expediente que genera un funcionario cuando no se presenta al lugar de trabajo. Durante la campaña dijiste que la gente en la calle te reclamaba que investigaras la corrupción. ¿Qué tipo de corrupción detectaste en la Intendencia? ¿Cuáles son los hechos más notorios de esa No, corrupción? sería un atrevimiento de mi parte ya decir si capté algo, porque yo le prometí una auditoría a Cerro Largo y la vamos a hacer. Lo que estamos esperando es ordenar la casa, la auditoría es una cosa que no es fácil, lo que estamos es adelantando trabajo con nuestro personal de confianza que ingresó en la parte de Hacienda. Estamos juntando algunas boletas, algunas cosas que nos parecen a nosotros que son precios súper... para el mercado están sobrevaluados y vamos a ir dejando ese material al equipo que vendrá a auditar, que será alguien que contrataremos externamente. Bien. ¿Esa auditoría tiene que ver con dudas sobre cómo se administró anteriormente, con una gestión desorganizada? ¿A qué responde? Principalmente una promesa política y luego para que se terminen los mitos que rondaban en nuestro departamento que podían estar pasando cosas. Si bien nosotros ya hemos detectado un poco apego al dinero público, al manejo por alguna... ¿Poco apego de quién? Poco apego de parte del gobierno saliente en ciertas compras de ciertos materiales que están totalmente fuera de lo que es el mercado. Danos un ejemplo, a ver. Les tengo que poner un ejemplo, les voy a poner porque no voy a hacer tantos kilómetros y no voy a poner un ejemplo. Nosotros encontramos boletas del 2021 donde la bolsa de Portland estaba facturada a 450 pesos y yo hoy la estoy pagando a 181 pesos. O sea, son cosas que rompen. ¿Y en cuánto se gastó en eso? Yo vi una boleta el otro día que me la mostró... ¿Una sola? No, o sea, vi una boleta porque quien está apartando las boletas me mostró esa boleta, pero ya me había mostrado una de 350, como que va encontrando todos los días boletas así y le va llamando la atención. Me pareció que 350 era un número grande, ahora encontramos de 450. Bueno, capaz que te pueden decir que el mercado en ese momento faltaba y que no había nadie y que solamente uno lo tenía para vender y por eso pero la verdad que son
son cosas muy delicadas. ¿Eso sería sobrefacturar y quedarse con una parte del dinero? Ahí no me animo a decir nada, simplemente decir, tengo la boleta, son esos los precios que hay y la verdad que duele mucho ver esos números y duele mucho y llama mucho la atención. Cristian, esto que estás diciendo, estás poniendo un ejemplo concreto, pero crees que pueda extenderse la aparición de pruebas o por lo menos de sintomatología de cierta corrupción o exceso en el gasto o falta de aprehensión, como lo quieras definir. También pasaba en La Valleja, donde hubo denuncias de pagos de sobreprecios, por ejemplo, pelotitas de ping-pong a 8.000 y pico de pesos, es decir, eh, dentro del Partido Nacional, ¿cómo se dirime esto? ¿Qué pasa cuando llega una situación de esta naturaleza? Déficit tienen todas las No, intendencias. pero una cosa es déficit, no estoy hablando de eso. Bien. Estoy hablando de Sí. sobrecostos, O sea, de falta de cuidado de los dineros públicos. y en realidad cada uno le hace la lectura que sea necesaria. Pero el partido tiene algo Y institucional. bueno, también en Saltos hablaban de cosas que de Sí, repente sí, podían por hablar. O sea, no por es supuesto. necesariamente el Partido Nacional. O sea, quizás pueda pasar en todos los partidos. Puede Pero haber... ¿cómo se dirime dentro del partido? Es lo que Ah, le no, dentro del pregunto. partido lo dirimimos cada uno en cada uno de nuestros departamentos y no se mete nuestro partido, nuestra dirigencia no se mete en los entornos de cada uno de los departamentos. No, para eso tenemos libertad. Bien, sobre la estafa que se detectó con las licencias de conducir, ¿no? Hay 5 imputados vinculados a Cerro Largo. 8 imputados en 8, total. 5 de Cerro exacto, Largo. 3 más. Exacto. ¿Crees que se debe investigar también, por ejemplo, al ex intendente por este tema? ¿O Ah, crees no que creo. es más extenso? O sea, porque en algún momento vos deslizás ahí, te voy a citar textual algo que dijiste que era, quizás había respaldo del anterior gobierno, porque esto viene de larga data, y si no lo sabían, si lo sabían y estaban encubriendo, no era yo quien estaba respaldando. Ahí Eh, estás señalando al gobierno anterior, ¿no? Bien, en realidad si las palabras son textuales, Sí. que está bien, voy a dejar algunos puntos. O sea, lo que quizás quise decir ahí es que si el gobierno anterior sabía de que los números de cantidad de libreta no condecían a la realidad de un pueblo, tenía que haber actuado. Eso. Segundo, si estaba, y eso sí debo decirlo que es real, si estaba colocado en el día a día de que pasaba esto, porque yo estoy en la otra punta de Cerro Largo, que era Río Branco, y no formaba parte de la cúpula del gobierno, por ende no tenía acceso a ningún tipo de estas cosas. Es más, de los 16 alcaldes electos, solo 2 pertenecen a mi corriente, los otros 14 pertenecían a la otra corriente, o sea que no había un ida y vuelta conmigo. Si en realidad el gobierno sabía que esta realidad, de esta cantidad de libretas, de esto, capaz que debería haber actuado. Eso fue lo que dije, pero no que vayan a hacer una investigación sobre el intendente, ni que sea cómplice, ni ¿Has ni mucho hablado menos. con él sobre este tema? No, porque en realidad creo que no me compete a mí ni a él de llamarme, ¿no? Yo lo único que he hecho es aportarle material a la Fiscalía como me lo ha pedido, nos pidieron y enseguida en las 24 horas que nos solicitaron le entregamos toda la documentación y simplemente dejar de lado al al que estaba como encargado de la policía municipal, lo apartamos del cargo porque era el ex alcalde de ese pueblo, no ha sido llamado a declarar ni nada de eso. ¿A qué sectores responden los alcaldes de estas localidades, sobre todo de Noblia, Todos al sector del otro intendente, del ex intendente. del exintendente? O sea que de alguna forma, digamos, quedan pegados. Bueno, algo más o menos por ahí va. Ajá. Cristian, hablemos ahora del ingreso a las intendencias, porque recién estabas hablando de trabajadores excedentes, algunos que no se los podía localizar, en fin, bueno, sabemos que en todo el país y a lo largo de toda la historia de Uruguay hubo ingresos a dedo en todas las intendencias del territorio nacional. Ahora el tema está en el tapete, una propuesta y ustedes ahora presentaron, hay un proceso de diálogo en el Congreso de Intendentes y una contrapropuesta. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia con la propuesta inicial? Mira, en el Uruguay solo un municipio puede hacer ingresos directos y es el municipio de Río Branco.
y yo fui 10 años alcalde ahí, o sea, sé bien de lo que es el ingreso directo y lo que se puede llamar ingreso a dedo o como sea. O sea, no estoy eximido de saber lo que es ser ingreso directo. Creo en los ingresos directos y creo que de repente si la persona, el intendente, en este caso alcalde, que era yo, con un consejo que pasaba todo por el consejo, si no tiene la capacidad, ahí es diferente. Yo creo en los ingresos directos y defiendo. Pero bueno, ahora la realidad es que se va a instalar esto y que debemos actuar en consecuencia de este tipo de accionar que va a ser lo que va a venir. ¿Cómo que, vamos a hacer un paréntesis acá, si me permitís, cómo es eso de que crees en el ingreso directo? Creo en que es lo más correcto porque durante 10 años hice ingreso directo de gente, porque me permitía la ley, y me respondieron de tal manera que fueron todo visto en obras y que estoy y he crecido políticamente en base a lo que hicieron los municipales que yo lideré durante 10 años. Yo fui diputado, fui alcalde 2 veces, soy intendente. Eso no es porque yo sea muy inteligente, sino por un gran equipo que armé y fueron si bien hice sorteo, en su 95% fueron por designación directa. ¿Pero te referís a los cargos contratados o No, presupuestados? contratados. También los cargos contratados para diferentes funciones que había que cumplir, no solo los cargos de confianza. ¿Y cómo garantizás que no haya un sesgo, por ejemplo, en la elección? ¿Cómo garantizás que no haya partidización? ¿Cómo garantizás que no haya una cuota política con la cual cumplir? ¿Cómo hace el Estado para establecer en un lugar donde su intendente considera que son correctos los ingresos directos para garantizar la democratización del acceso al trabajo público? Yo vengo haciendo una práctica, como te vuelvo a repetir, yo hice esa práctica y me fue bien, o sea, las garantías las puse yo en las exigencias de quienes ingresaban. Pero estás poniendo el contralor en manos de una persona, ¿y te parece que esa es una lógica estatal que debe...? La buena práctica de gobernanza, en mi caso, me fue bien haciéndolo así y nos ha ido muy bien. Pero bueno, vuelvo a repetirte, la realidad es otra ahora y nos vamos a adaptar a este nuevo sistema y también estamos... a ver, ¿Qué voy a pasa? ¿No crees decirte, en los el sorteo, concursos, por ejemplo? yo creo mucho en los sorteos. Tuve una mala experiencia en los concursos porque hice concursar gente para subir al escalafón y cuando concursaron los que pasaron de escalafón y sacaron el mejor puntaje, después cuando, te voy a poner, eran peones que los hice concursar para pasar administrativo, para tratar con el público. Y cuando lograron, por salvar esos concursos, después no se reflejaron en su rendimiento porque como se creían que ya eran administrativos, nadie los iba a tocar, nadie los iba a sacar. Como que cuando trabajaron con cierto miedo, digamos, a que si no cumplían iban a ser peones nuevamente, trabajaban de una manera y después trabajaron de otra. Entonces el concurso me deja alguna... No es algo que me convence. Lo que sí, el sorteo y lo hice y me fue bien con los sorteos. Eso sí me gusta y creo que es algo lindo. Ahora, el sorteo lo haces en el trabajo no calificado, pero en el trabajo calificado vos sorteás. Tipo, necesito un director de área que no sea un cargo político ni de confianza, pero necesito un director de área para políticas aplicadas y vos decís, bueno, No, pero la me ley gusta ahora este, no por contempla a los eso. directores. Ahora no podrías hacer eso. No, pero ahora en la contemplación de esta nueva ley nosotros, o sea, los cargos de confianza... O sea, No, los cargos de confianza se entiende. No, pero había un punto de la ley que era como tú lo decías, ni los cargos de confianza podían entrar, el secretario general tenía que entrar por concurso prácticamente. Ahora se hicieron unos cambios y no pasaría así, y hay un porcentaje también de los cargos que no son de confianza que entrarían de forma directa, pero no entrarían en el escalafón presupuestal. O sea, hay un porcentaje que se irían con el intendente no siendo cargo de confianza. ¿Hablaron con Orsi de esto ayer? No. ¿No? No. ¿Cero? No, cero. ¿Sí? No se trató nada. Y, o sea, ¿no tenés ni idea qué piensa el presidente sobre este tema? Y el presidente debe tener un pensamiento muy real porque fue 10 años intendente, fue 10 años secretario. Él debe pensar de una forma, creemos que prácticamente real porque hizo parte de situaciones que capaz que tuvo que enfrentar en su gobierno durante los años que estuvo. Que le venía bien, por ejemplo, la contratación directa. Eso solamente él lo sabe. Yo sé que durante 10 años la contratación directa me permitió hacer un buen gobierno. Una última pregunta que ya tenemos que cerrar. Te llevo a temas de ciudad, porque Cerro Largo fue, durante la gestión de Botana, conocido por ser bastante laxo con las normas de tránsito. Recuerdo la discusión por el no uso del casco, que no quería controlar el uso del casco, y había como una tensión en el Congreso de Intendentes por ese tema. Ahora que está, bueno, que se instaló
por fin la libreta por puntos, que es una nueva lógica, ¿cambia esa mirada con respecto al control del tránsito en el departamento? Cerro Largo, si bien es un todo, Melo y Río Branco eran dos cosas diferentes. Durante 10 años yo exigí el uso del casco y en Río Branco no anda nadie sin casco. Ahora, el Melo, le pedimos a la gente cuando entramos que empezaran a usar el casco, ya se ve más el uso del casco y a partir de poco tiempo aplicaremos la ley, que es algo nacional. Pero durante 10 años me demostró que el uso del casco prevenía accidentes. Me demostró que el uso del casco solo cosa buena da. Y en estos 30 días han pasado accidentes en Melo que por el uso, gracias al uso del casco han sido accidentes menos graves. Entonces, frente a la experiencia de 10 años de un departamento donde en Melo era algo donde se jactaban, durante 15 años, perdón, se jactaban por el uso del casco no ser tan obligatorio y no exigirlo tanto, a mí me demostró otra realidad. Por eso... ¿Estás controlando más sí, en los obviamente, hechos? claro, sí, totalmente. Y se nota, y el otro día hicimos un trabajo audiovisual en un lugar para ver cuántas personas pasaban con casco puesto, lo habíamos hecho al principio y la verdad que lo deja muy contento porque a mí me duele muchísimo ver gente sin casco. Vengo de una ciudad donde se usaba el casco y me deja muy triste ver gente sin casco, ver niños sin casco, me golpea mucho, pero bueno, estamos haciendo un cambio cultural en la ciudad en muchos aspectos y bueno, en este aspecto es otro cambio cultural, vamos a ir suave y en cosas que tendríamos que ser más fuerte, quizás sea esta, estamos yendo suave porque los cambios bruscos a veces pueden perjudicar en algo. Gracias, Cristian, por habernos visitado esta mañana aquí en la televisión pública. Un gusto. El agradecido soy yo y bueno, la verdad que me ha sentido muy a gusto y gracias por estar tan informado sobre mí.